Bienvenidos nuevamente a esta segunda clase en donde la vamos a dedicar a presentar el material con el que vamos a trabajar. Esta clase también la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a referir específicamente a lo que es tecnología del hormigón y en una segunda parte a lo que es el comportamiento estructural del hormigón armado. Como ustedes saben, el hormigón armado es un material heterogéneo que está compuesto por dos materiales, el hormigón, que es una mezcla homogénea, y las barras de acero. El hormigón, a su vez, está conformado por la pasta cementicia, o sea, el cemento y el agua de amasado, y por los áridos o agregados, que son el fino, o sea, las arenas, y el grueso, o sea, canto rodado y piedra partida. La pasta cementicia digamos, se considera el elemento que es ligante, o sea, al endurecerse le confiere al conjunto esa consistencia pétrea que tiene el hormigón. Esta propiedad ligante y endurecedora se desarrolla en el cemento cuando las partículas de cemento entran en contacto con el agua. Así se produce lo que se llama unas reacciones químicas de carácter exotérmico, o sea que levantan temperatura y transforman esta pasta cementicia en un sólido que adhiere y envuelve a las arenas, o tanto a la piedra, y los mantiene unidos en esa forma. Dentro de lo que es los cementos, y esta clasificación está sacada de una página de cementos, en este caso Loma Negra, que tiene desde el punto de vista didáctico bastante material, y dentro de lo que es la clasificación de los cementos, se clasifican de acuerdo al uso general, o sea, en función de su uso, al uso general o lo que son los cementos especiales. Otra forma de clasificar el cemento es en función de su resistencia. Bien, los cementos de uso general, que son los que están pintados en verde, son aquellos que se han utilizado en la elaboración de hormigones, que se colocan obviamente en los elementos estructurales, tanto simples como armados, y donde requieren algunas cuestiones o algunas propiedades especiales. Si observamos la tabla, nosotros podemos ver que dentro de cada tipo de los cementos se reconocen tres letras. Las tres letras es lo que brinda al usuario la información sobre la composición de cada cemento. El cemento Portland normal, ¿sí? Cemento con Portland con filler calcáreo, el cemento con escoria, el cemento Portland compuesto, el puzolánico y el cemento de alto horno. Estos cementos tienen, la diferencia es la composición, o sea, tiene adiciones diferentes y digamos, logran mayor trabajabilidad o mayor, digamos, durabilidad en función del tamaño de las partículas más pequeñas que la partícula de cemento que se le agregan a estas composiciones. Para más digamos, si ustedes, yo acá lo estoy presentando, si ustedes quieren más información pueden remitirse a la página en donde está cada uno especificado, los usos y las propiedades de cada uno. Yo simplemente los voy a nombrar y voy a remitirme luego también nombrando a los cementos especiales. Dentro de los cementos especiales son aquellos cementos que adicionalmente a los requisitos que tienen de uso general se especifican otras propiedades especiales que se buscan en ese producto. El más conocido de todos es el ARI, que es el cemento de alta resistencia inicial, que se utiliza cuando los hormigones necesitan tener importantes niveles de resistencia al principio, o sea, temprana, por razones obviamente de proyecto. Yo necesito desencofrar 2 o 3 días y seguir avanzando con la obra. Los cementos de moderada y alta resistencia a los sulfatos, que son hormigones que casualmente son agredidos por los sulfatos, por ejemplo en las zonas marítimas y demás, y que dependerá el uso en función del grado de agresión.
El cemento de bajo calor de hidratación, que es cuando se construyen secciones de mucho espesor, o sea, aproximadamente cuando tienen una dimensión lineal hasta 75 centímetros y como puede haber, como el hormigón, el cemento levanta temperatura, puede haber riesgo de fisuración y entonces por eso se usan este tipo de hormigones. Los de resistencia a la reacción álcali-agregado, que se utilizan cuando se construyen hormigones que se ven sometidos a humedad constante y los agregados fueron identificados como potencialmente agresivos o reactivos. Y finalmente, desde el punto de vista estético, el hormigón blanco. Dentro de la clasificación por resistencia, digamos, cuanto mejor es la calidad del cemento, obviamente el hormigón va a ser más resistente. Entonces, digamos, el hormigón Portland 30, 40 o 50, lo que especifica en megapascal es la resistencia de ese cemento. Perdón, dije hormigón y el cemento. El cemento 30, 40 o 50 lo que especifica es en unidad de megapascal la resistencia de ese cemento. Bien, dentro de esta clasificación, si hablamos un poquito del agua de amasado, el agua de amasado debe ser obviamente limpia, exenta de ácidos, álcalis o sustancias orgánicas en descomposición. Obviamente el agua potable es el apta para el agua de amasado. Respecto de los áridos o agregados. Dentro de los áridos tenemos los agregados finos, que nos referimos específicamente a las arenas. Las arenas pueden ser naturales, o sea, las que se obtienen del lecho de ríos y las costas, o artificiales provenientes de la trituración en general de piedra granítica. Las arenas obviamente para ser usadas tienen que estar limpias, libres de impurezas orgánicas. Si de no ser así, en algunos casos hay que lavarlas. Se clasifican en función de lo que se conoce con el módulo de finura o fineza, que es un número realmente abstracto que obviamente yo permito identificarlo a través del tamaño del grano de esa arena, o sea, a través de la granulometría. Se identifica el módulo haciendo pasar la arena por diferentes tamices, ¿sí?, que están especificados a través de normas IRAM, y se van sumando, o sea, se van contabilizando la suma de los retenidos que van acumulándose en la serie normalizada y luego ese valor final se divide por 100. Entonces, la medida de la arena viene dada por su módulo de finura o fineza. Y se clasifican entonces en arenas finas con un módulo de finura menor a 2, arenas medianas entre 2 a 2,6 y arenas gruesas entre 2,6 y 3,1. En general, las arenas que se usan para el hormigón son arenas gruesas o combinación de arenas medianas y gruesas. Respecto del agregado grueso, el agregado grueso puede ser de origen natural, o sea, canto rodado, o de origen artificial, piedra partida, proveniente en general de la piedra granítica. El agregado grueso como característica tiene que ser un agregado sano, tiene que ser un agregado que no sea friable, friable es que no debe desmenuzarse, y también debe estar obviamente libre de impurezas como es la arena. Las formas más convenientes de la forma de los agregados son las formas poliédricas, o sea, o esférica o cúbica. Las aplanadas no, porque las aplanadas cuando se usan pueden contener agua del amasado quedando en la parte superficial de las piedras. El agregado grueso se identifica cuando uno lo indica por el tamaño mínimo y el máximo de la piedra. Por ejemplo, la piedra de 6,19 es cuando la pido es la mínima entre 6 milímetros a 19 milímetros. ¿Por qué es esto? Porque el tamaño del agregado grueso está limitado en función de dos situaciones.
Una, la dimensión del elemento estructural que yo voy a hormigonar. O sea, el agregado grueso tiene que ser entre 1/3 a 1/5 de la menor dimensión transversal. Si estamos hablando, por ejemplo, de una viga, el espesor, o sea, el ancho de la viga, sería esa menor dimensión transversal. Y además, la piedra tiene que poder pasar entre la armadura, o sea que en el caso de secciones con armaduras tiene que ser menor o igual a las 3/4 partes de separación que hay entre barras. Respecto de los aceros se clasifican en aceros de dureza natural, que se conocen como ADN, que se obtienen, digamos, las resistencias o el límite de fluencia que nosotros manejamos del acero, se aumenta en proporción a los aceros que ustedes vieron en el curso pasado, debido a la incorporación de carbono en su elaboración. El carbono, obviamente, hace que la resistencia, para que ustedes tengan una idea, una viga de acero doble T laminada en caliente tiene un límite de fluencia de 23,5 kN por centímetro cuadrado. Los aceros de dureza natural en barras usados para hormigón tienen una tensión de fluencia de 42 kN por centímetro cuadrado. Esa resistencia que adquiere hace que, por otro lado, le reste ductilidad. O sea, la ductilidad era la capacidad que tenía la pieza de deformarse mucho antes de romperse. En nuestro país, en general, el acero que se usa es el acero de dureza natural. Los aceros de dureza mecánica obtienen ese valor de límite de fluencia también elástico, o sea, con el mismo valor, a través de otro proceso, que es un proceso de estirado y torsionado en frío. No varía la composición de la elaboración del mismo, pero con este proceso pierde mucho más ductilidad que en el caso del acero ADN. Los aceros, las barras de acero tienen una longitud de 12 metros y se identifican por el diámetro, ¿sí? En general, en el dorso de la barra tiene la tensión de fluencia, estos 42 kN por centímetro cuadrado son 420 megapascales, o sea, pasado megapascal al kilonewton por centímetro cuadrado hay que multiplicarlo por 10. Y tienen el diámetro de la barra. Las barras vienen desde el diámetro del 6, 8, 10, 12, 14 no se fabrica, 16, 20, 25, 32 y algunos especiales. Bien, en función de la presentación de los materiales que conforman el hormigón armado, ahora vamos a analizar cuáles son las propiedades que hace que el hormigón y las barras de acero puedan trabajar en forma conjunta. ¿Cuál es la razón fundamental que hace que estos dos materiales tengan ese, podríamos decir, casamiento tan feliz, ¿sí? Sin ningún tipo de discusión entre ellos? La razón principal es que ambos materiales tienen coeficiente de dilatación térmica aproximadamente iguales. O sea, aproximadamente los coeficientes de dilatación térmica son de 0,01 milímetro por metro por cada grado centígrado. Eso le permite que a la hora de los dos materiales tener que contraerse o dilatarse, lo hagan en forma conjunta y entonces no se generan importantes tensiones internas que evitan así, si existirían fisuraciones, y al tener coeficientes de dilatación térmica se puede minimizar el efecto de las fisuraciones. Dentro de, o sea, siendo la principal propiedad, podemos utilizar los recursos de cada uno de los materiales como para seguir agregando a este comportamiento conjunto. ¿Qué quiero decir? El hormigón tiene una elevada resistencia a la compresión y el acero tiene una elevada resistencia tanto a la compresión como a la tracción. Entonces, cuando una pieza está sometida a flexión, voy a utilizar la parte comprimida de esta viga con el material que me va a tomar la compresión, que es el hormigón, y en el caso de la tracción, en donde haya tracción, le voy a trabajar con barras de acero justamente para que me absorba ese esfuerzo.
La otra característica es que existe adherencia entre los dos materiales. O sea, cuando se producen las dilataciones o contracciones, esos materiales se mantienen adheridos. Ahora, la adherencia puede ser por simple rozamiento, que sería cuando nosotros no usamos barras lisas, pero digamos, el rozamiento que genera la masa dentro de esa pieza de acero, cuando esta pieza se tracciona, genera estas tensiones de rozamiento que impiden el movimiento. Pero para aumentar esa adherencia, se le colocan una serie de resaltes a la barra y además se le hacen dobleces o ganchos para justamente favorecer la misma a la hora de actuar las solicitaciones. Finalmente, la última de las propiedades es que como las barras de acero se oxidan en el contacto con el aire, el hormigón al envolver la barra de acero lo protege de la oxidación. Bien, el hormigón como material estructural es un material que a los arquitectos realmente nos gusta mucho porque es uno de los materiales en donde yo puedo elaborarlo, ¿sí? en obra o puedo traerlo a través de camiones. Yo elaboro los encofrados con la forma que yo quiero dar a los elementos estructurales, vuelco ese hormigón dentro de los encofrados, espero que ese hormigón endurezca, adquiera resistencia y una vez que yo retiré los encofrados me queda la forma que yo le quise dar al elemento estructural. Con lo cual es genial porque yo no estoy dependiendo de la forma de un material estandarizado, como pueden ser perfiles de acero, y directamente yo le doy la forma que yo quería. Ahora bien, este material, al tener esa ventaja, también tiene que tener ciertos recaudos. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, la utilización del hormigón armado no termina en el diseño y el cálculo, sino que hay que ver la ejecución y la puesta en obra de ese material y los controles que con eso lleva. Dentro de las instancias que tiene el hormigón desde que, digamos, se lo trae o se lo elabora en obra hasta que adquirió resistencia, podríamos distinguir tres grandes, digamos, espacios o instancias. La primera es donde el hormigón está en estado fresco, o sea, yo elaboré o traje a través de un camión el hormigón elaborado y esa instancia implica que yo lo voy a poder transportar a través de carretilla, a través de tolva, a través de bomba, lo que fuera, pero lo voy a poder transportar sin que se separen los componentes y una vez que esté colocado sobre el elemento estructural, este hormigón pueda envolver todas las armaduras y obviamente a través de un proceso de compactación, que puede ser a través de vibración o en forma manual, yo tengo que evitar que queden huecos o oquedades dentro de, obviamente, el elemento estructural. Ese periodo de hormigón fresco está aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas y media, dependiendo, obviamente, de la temperatura y humedad ambiente. El siguiente periodo, que está entre lo que es el hormigón fresco y el hormigón endurecido, es lo que se llama el periodo de fraguado. Un periodo que también, dependiendo de temperatura y humedad ambiente, está en el orden de las 4 a las 10 horas. O sea, es el periodo donde el hormigón pasa de estar en estado fresco a endurecer. En este periodo, digamos que establezco acá de 4 a 10 horas, aclaro que obviamente depende de la época del año que yo estoy hablando, no es lo mismo verano que en invierno, y obviamente también de la humedad. Las altas temperaturas aceleran este proceso, ¿sí? Y las bajas temperaturas obviamente lo retardan. En lugares donde hay temperaturas constantes de mucho frío, por ejemplo, menores de 5 grados, se considera ya que, digamos, no entra en este periodo de fraguado. Por eso, en general,
en las obras que están en el sur de nuestro país, sobre todo en épocas invernales, se trata de, a la hora de tener que utilizar a este material, colocarles algunos tipos de aditivos que aceleren ese proceso de fraguado o entibiar el agua o cubrir las estructuras, cosa de que no permitan el grado de congelación. Una vez pasado este periodo, estamos en el siguiente periodo, que es el periodo donde el hormigón ha endurecido. Ojo con esto, a partir de las 10 horas ya uno puede caminar arriba de esa losa de hormigón o lo que fuera, porque el hormigón está endurecido, que no significa que haya adquirido resistencia. La resistencia del hormigón en un cemento no de alta resistencia inicial, que tiene la misma resistencia que uno de cemento Portland, pero mucho más acelerado, 2-3 días, la resistencia de un hormigón con cemento Portland común se adquiere aproximadamente durante el primer mes. ¿Qué quiero decir? Aproximadamente el 95% de la resistencia total de ese hormigón, en ese primer mes yo ya la tengo como garantizada, y obviamente cumplí con todos los recaudos y condiciones. Luego de pasado ese mes, el hormigón sigue adquiriendo resistencia, pero con más lentitud. ¿Por qué sigue adquiriendo resistencia? Porque en ese proceso en donde la partícula de agua se unió con el cemento y se transformó en ese gel, que es el que tiene carácter ligante, en ese proceso puede ser que ese proceso no se haya completado en ese primer mes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad, cuando, digamos, la cantidad de agua que yo necesito en relación al peso del cemento que yo coloco para garantizar ese proceso de transformación química de las partículas en geles de cemento es aproximadamente de un 40%. O sea, yo necesito un 40% de agua en relación al peso del cemento para garantizar ese proceso. Ahora bien, cuando yo realizo esa mezcla, aproximadamente un 25% de ese agua se puso en contacto con la partícula de cemento y generó ese gel. El resto del agua queda como agua en suspensión dentro de la mezcla hasta que cada una de esas partículas se vaya hidratando. El problema aparece porque como ese proceso es un proceso exotérmico, o sea, elevada temperatura, ese agua que quedó provisoriamente en suspensión empieza a evaporarse. Y si se evapora y yo no le restituyo el agua esa, las partículas de cemento no se van a hidratar, van a quedar en forma de polvo y ese hormigón va a perder resistencia. Entonces, yo tengo que garantizar que en ese proceso todas las partículas de cemento se pusieron en contacto con el agua y se generó esa reacción química para generar todos geles de cemento. Es por eso que dentro de la ejecución del hormigón hay un proceso que comienza obviamente después del periodo de fraude y que es el proceso de curado del hormigón. ¿Qué significa curar el hormigón? Significa mantener hidratada a esa masa de hormigón y devolverle, en el caso de pérdida del agua, devolverle la cantidad de agua para que ese proceso se siga manteniendo. La forma de mantener hidratada la masa de hormigón puede ser de diferentes formas, diferentes métodos. Un método es, por ejemplo, cubrir a las estructuras para evitar esa evaporación, ¿sí? Cualquiera sea el elemento estructural. Valga una aclaración, si yo estoy usando encofrados de madera, antes de colocar el hormigón, tengo que humedecer esos encofrados para que a la hora de colocar el hormigón en la madera no me chupe el agua que tiene el hormigón. Dicho esto, otra forma de curar el hormigón, sobre todo en pavimentos donde es muy difícil cubrir la superficie con otros elementos, yo puedo tirar algún aditivo en forma de lluvia que me genera toda una película que evita que el hormigón pierda el agua. La forma más económica de mantener hidratada la mezcla es obviamente
regando o mojando las estructuras. Ahora bien, ¿cómo es este proceso de regar o mojar las estructuras? No es que yo vengo y le tiro un poquito de agua y ya está, sino que tiene todo un tiempo, lo que se llama el tiempo de curado. El tiempo de curado, que digamos en forma obligatoria tendría que ser del primer al séptimo día, se hace del primer día en las primeras horas de la tarde y los 6 días siguientes por la mañana y a última hora de la tarde, sobre todo en épocas de verano. ¿Sí? Nunca se moja esto al mediodía porque las altas temperaturas que toma el hormigón en contacto con el sol, si yo le coloco agua fría, lo único que voy a conseguir es que ese hormigón se fisure. Entonces, por eso son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. Y se aconseja seguir este regado del séptimo al 15º día una vez, por ejemplo, por la mañana. ¿Qué pasa si yo no hago este proceso? Para demostrar qué es lo que pasa cuando hago este proceso, tengo acá este cuadro en donde, digamos, son dos ejes cartesianos, en donde en las ordenadas está colocado el porcentaje de resistencia a la compresión respecto de un hormigón que ha sido curado, o sea, ha sido hidratado durante 28 días. O sea, dentro de estas curvas, acá están los días de curado, a los 28 días, un hormigón en curado permanente, o sea, un hormigón que está permanentemente sumergido durante esos 28 días, a los 28 días, si ven donde se corta la curva, con esta línea de acá, adquiere el 100% de resistencia. Ahora bien, si yo lo curo por 7 días, a los 28 días tengo aproximadamente en el 80-85% de esa resistencia. Si yo lo curo por 3 días, a los 28 días tengo un 65% de resistencia. Y si yo espero que llueva y que Dios me ayude y lo dejo al aire permanente y no lo hidrato nunca, a los 28 días yo voy a tener el 50% de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hice el diseño estructural. Elegí el tipo de hormigón, por ejemplo, un hormigón H30. Hice todo el cálculo de armaduras, hice todos los planos de armaduras, lo llevo a obra y en obra no garanticé la hidratación. Todos los cálculos que yo hice van a estar mal porque el hormigón a los 28 días no va a tener, no va a ser un hormigón de 30 megapascal, sino que habrá perdido el 50% de su resistencia. Bien, todo material estructural requiere de cumplir con determinados requisitos para considerarse como tal. ¿Qué quiero decir? Cualquier material estructural debe garantizar los principios de resistencia, durabilidad, trabajabilidad y economía. Por eso no hay tantos materiales estructurales. Dentro de lo que son estos requisitos, ¿dónde el hormigón cumple estos requisitos? En lo que se llama la dosificación. ¿Qué es la dosificación? Ver en qué proporción yo combino, o sea, con qué cantidades yo combino los diferentes materiales para conseguir o lograr todos estos requisitos. Dentro de lo que es la dosificación, nosotros no vamos a ver cómo un cálculo de cómo se dosifica, eso se puede obtener en diferentes bibliografías o a través de programas de cálculo, pero lo que yo voy a hablar es cada uno de los elementos que componen ese hormigón, cuáles son los elementos que afectan cada uno de estos requisitos. Vamos a comenzar por resistencia. La resistencia del hormigón está dada pura y exclusivamente por la relación agua-cemento. ¿Qué quiero decir? ¿Qué cantidad de agua tengo por la cantidad de cemento que yo coloqué? La resistencia se maneja solamente por ese parámetro, independientemente del tipo y la calidad de agregado grueso o fino que yo coloque. Estamos considerando, obviamente, que todos los materiales que están componiendo el hormigón son materiales de muy buena calidad, porque si la calidad de los materiales son malas, obviamente también va a afectar a todo esto. Pero en los parámetros de materiales de excelente calidad o de muy buena calidad, en la resistencia está afectada solo por la relación agua-cemento. Esa misma relación es aplicable para el concepto de durabilidad, ¿sí? Cuanto más baja es la relación agua-cemento dentro de lo que son los parámetros que yo pueda trabajar ese hormigón, más duradero va a ser ese hormigón. ¿Por qué? Porque como el
el proceso digamos, de realización del hormigón es un proceso exotérmico y el agua se evapora, se generan en esa evaporación poros y vasos capilares. Vasos capilares que cuando el agua se evaporó quedan abiertos y que por ahí pueden ser agredidos por agentes que, digamos, afecten al hormigón. Entonces, menor es la cantidad de agua en relación al cemento, menos vasos capilares voy a tener yo, menos se va a evaporar el agua, menos poros capilares y mayor va a ser la duración de ese hormigón. Respecto a la trabajabilidad, que la trabajabilidad se entiende como la mayor o menor facilidad que tiene de colocarse ese hormigón cuando yo tengo que envolver las armaduras. Una mezcla se dice que es una mezcla trabajable cuando, si obviamente está en hormigón fresco, yo puedo hacer todo el proceso de transportar ese hormigón, colar ese hormigón, que envuelva las armaduras, que no deje ningún tipo de agujeros o oquedades y que además a la hora de volcar ese hormigón la mezcla tenga una trabajabilidad tal que no me quede la piedra en el fondo y el agua suba y quede como película superficial en la parte superior. La trabajabilidad va a depender exclusivamente del tamaño máximo del agregado grueso y del módulo de fineza de la arena. Este concepto de trabajabilidad va también muy unido al concepto de economía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo, obviamente cuanto más mezcla tenga, posiblemente el hormigón sea más trabajable, pero la mezcla lleva cemento. El cemento es lo caro y entonces si hay mucho cemento, ese hormigón es más caro. O sea, acá está el tema de economía. Pero ¿qué pasa con el tema de la trabajabilidad? ¿Cómo puedo yo llegar a una situación de equilibrio entre ambas situaciones? Si yo tengo una mezcla de, digamos, el mortero tiene que envolver a la piedra o a la arena. Si la piedra es de un tamaño dentro de los límites que yo voy a considerar de un tamaño grande, el mortero que voy a necesitar es el mortero que va a recubrir esa piedra para que luego se pueda pegar a otra piedra. Sin embargo, si la piedra es más pequeña, o sea, si esa piedra yo la dividiera en dos, yo no necesito ahora esta cantidad de mortero, sino que necesito la misma cantidad de mortero y mortero acá para poder unir estas dos piezas. Y si esa piedra está, digamos, en 4 pedazos, voy a necesitar mortero acá y mortero acá. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más chica es la piedra, más cantidad de mortero yo necesito. Entonces, a mayor digamos, cantidad de piedras pequeñas, mayor cantidad de mezcla que yo voy a necesitar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo, por ejemplo, coloco la piedra y la arena, la piedra, cuanto mayor es el tamaño, menos espacios vacíos quedan. ¿Por qué? Porque yo tengo la piedra, digamos, los espacios entre las piedras van a ser llenados por arena y van a ser llenados por la mezcla. Cuanto mayor es la piedra, menos posibilidad tengo yo de que haya más espacios vacíos. Obviamente, cuanto mayor es la piedra, como dije antes, menor cantidad de mortero necesito para lograr la misma consistencia o la misma trabajabilidad de esa piedra. Y obviamente, cuanto tengo menos cantidad de mortero, también tengo menos contracciones por endurecimiento y también tengo menos fisuras. Entonces, desde el punto de vista de la trabajabilidad y desde el punto de vista de la economía, yo para conseguir los hormigón de mejor calidad tendría que usar agregado grueso lo más grande posible y arenas gruesas que estuvieran entre módulos de entre 2,4 y 3. Bien, respecto de la trabajabilidad, yo aclaré antes que la trabajabilidad va en relación directa a la fluidez de ese hormigón. Ahora bien, la fluidez, yo puedo decir que un hormigón es más o menos fluido, pero puede ser desde el punto de vista desde ustedes, o sea, cuándo es más o menos fluido, y es algo subjetivo. Entonces, la fluidez se mide a través de la consistencia. La consistencia es el grado de facilidad con lo que obviamente la mezcla puede cambiar de forma.
Y para, digamos, tener un parámetro en donde todos nos pongamos de acuerdo en cuándo una mezcla es fluida, poco fluida, seca, plástica o lo que fuera, yo tengo que medir la consistencia en función del asentamiento. El asentamiento del hormigón es un dato que yo necesito para trabajar, para que ese hormigón sea trabajable en obra. Y yo establezco ese parámetro de asentamiento en función de la tipología estructural que yo estoy hormigonando. Ahora bien, ¿cómo yo determino ese asentamiento en obra? En general, el asentamiento en obra se mide a través de este elemento que se llama cono de Abrams, que a lo mejor ustedes ya lo han visto en otras materias como construcciones, pero digamos lo vamos a volver a recordar. El cono de Abrams es un cono de hojalata que tiene 30 centímetros de altura con un borde superior de 10 centímetros y uno inferior de 20. Tiene dos manijitas acá para subir y bajar el cono y dos aletitas acá abajo para que el operario lo pueda sostener a la hora de cargar ese cono. El cono de Abrams, que mide el asentamiento, se llena de determinada forma. Yo tengo el hormigón que puede haber llegado del camión o que lo elaboré en obra y sobre una superficie que está totalmente seca, esto no se puede hacer sobre la tierra o se hace sobre una chapa bandeja o sobre un elemento que no absorba humedad, yo coloco dentro de la altura total de ese cono, un tercio, una capa, la primera capa, de hormigón y con una varilla que tiene 60 centímetros de longitud le aplico para compactar 25 golpes enérgicos. Los 25 golpes son porque ese ensayo está reglamentado, ¿sí? Cuando yo pido un camión y tengo que verificar el asentamiento, ojo, el camión lo que verifica cuando llega es el asentamiento, no la resistencia, yo pedí un asentamiento de tantos centímetros para decirle a ese camión, sí, es apto para lo que yo pedí, tengo que hacer el ensayo y este ensayo tiene que hacerse con los criterios o los parámetros que es acorde para todo el mundo. Si yo le pongo 3 golpes, el dueño, o sea, que maneja el camión va a decir, sí, pero usted hizo mal el ensayo. O sea, el ensayo requiere 25 golpes enérgicos. Luego de terminar esta primera capa, lleno una segunda capa y le aplico otros 25 golpes sin llegar a la capa inferior. Y finalmente, la tercera capa hago exactamente lo mismo, 25 golpes para compactar con la varilla y una vez sin pasar obviamente a la parte inferior y una vez que terminé enraso la superficie. Cuando enraso la superficie de las dos manijitas superiores levanto el cono, lo puedo dar vuelta con la varilla, uso de parámetro para la altura y con una regla métrica mido el asentamiento de ese hormigón. En función de ese ensayo, yo tengo que remitirme a estas tablas, que obviamente son las que a mí me dan delimitando si ese hormigón es aceptado o no en la obra. O sea, la medida del asentamiento se establece a través de lo que se llama la consistencia, que nos da obviamente el grado de fluidez de la mezcla. La consistencia puede ser seca, muy plástica, fluida o muy fluida. Dentro de los parámetros que nosotros vamos a trabajar para las estructuras que nosotros vamos a ver, losas, vigas, columnas, se opta por consistencias plásticas o muy plásticas, que significa que puede moldearse bien por compactación o vibrado o que es fácilmente moldeable a través de a lo mejor un vibrado manual. Digamos, el asentamiento está en el orden entre, digamos, mínimo, este 5 en realidad para losas y vigas no, porque tengo mucha armadura, pero digamos entre 5 y 10 o 10 a 15. Nosotros en general usamos asentamientos entre 10 a 15, ¿sí? O sea, lo que sería una situación de muy plástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo pedía al camión una cierta cantidad de metros cúbicos de hormigón, le dije la resistencia que yo quería, le pedí el tamaño de la piedra máxima del agregado grueso y le dije el asentamiento, por ejemplo, de 15 centímetros, yo tengo que ensayar dentro de ese camión, tengo que extraer una muestra para poder hacer la prueba de asentamiento. Si cuando saqué
el cono y medí la distancia, esta distancia no me dio 15, pero por ejemplo me dio 14, tengo un margen de tolerancia de más o menos 2 y ese hormigón, de acuerdo a ese asentamiento, es aceptado. Si yo pedí un asentamiento de 15 y cuando hago el cono me da 5, obviamente ese hormigón tiene que ser rechazado. En general, la consistencia y el grado máximo del agregado grueso están colocados en esta tablita, en donde para losas, vigas y columnas de edificios el máximo asentamiento es de 15. Por eso nosotros en general no trabajamos con el mínimo de 7,5, sino que trabajamos con un valor entre 10 a 15, con un máximo de agregado grueso que no puede superar la pulgada, pero siempre esto en función de las separaciones que nosotros tengamos entre hierros. Bien, con esto finalizamos entonces esta primera parte que corresponde a tecnología del hormigón y en la segunda parte hablaremos del comportamiento estructural. Muchas gracias.